Hola a todos, ¿cómo están? Espero que sigan muy bien. Pues en este tercer video lo que estaremos haciendo o te estaremos trabajando es la fase 3 de Understanding by Design. Ya pasamos por una primera etapa donde lo que hicimos fue establecer nuestra gran meta con los objetivos y con las estrategias, con esa transferencia, esos conocimientos, aprendizajes y habilidades. Pasamos por una fase 2 donde medimos cómo vamos a evaluar eso y que sea congruente. Ahora es hacer esa ruta, es hacer ese where to, es decir, hacia dónde vamos a llevar al alumno en cada uno de estos pasos. Esta es la fase 3. Es una fase ya de estructura, de planeación didáctica muy fija y firme y que nos va a llevar paso por paso a estructurar esto. Así que, adelante. Pues bien, hemos llegado a la fase 3, al plan de aprendizaje. Es decir, ¿y todo esto cómo cuadra? Vamos a ver, como lo habíamos dicho, que retomamos la frase en inglés del where to. Estos son 7 preguntas o 7 elementos que vamos a ir segregando en las siguientes diapositivas, pero que quiero que les queden muy claros. Primero, ¿a dónde va tu unidad o a dónde va tu curso? ¿Y qué esperas de él? Retomemos lo que vimos en la fase 1. Después, y eso es importantísimo, ¿cómo vamos a enganchar a todos nuestros estudiantes y mantener su interés? Esto no lo habíamos visto, es ¿qué tenemos que hacer para engancharlos? Una actividad, un video, lo vamos a ver más adelante. Tercero, vamos a equipar a los estudiantes. Hay que ayudarlos a experimentar las ideas clave y explorar el problema. ¿Qué es esto? Que el alumno tenga las herramientas necesarias para poder experimentar aquello que queremos que aprenda y pueda explorarlo de diferentes aristas. No se trata solamente de darle información. Se trata de darles herramientas. Se trata de que experimenten, que lo vivan en carne propia. Esa es la transferencia, si recuerdan. Además, brindar oportunidades para repensar y revisar el entendimiento y el trabajo. Es decir, no podemos decir, ya lo hiciste y se acabó. No, hay que dar retroalimentación, hay que dar evaluación formativa y no solo sumativa, no solo una calificación. Hay que decir por qué. Que el alumno pueda decir, me equivoqué en esto, puedo mejorar. Hay que dar segundas oportunidades. Quizás una tercera, pues ya podemos ir, no nos da tiempo en un semestre, o no nos da tiempo en un curso o en un periodo. Pero hay que dar esa oportunidad a ellos y a nosotros. Lo vamos a ver más adelante. Después, que ellos mismos se evalúen y vean las implicaciones. No tiene que ser todo el tiempo, pero tenemos que darles chance a ellos de que se vayan evaluando. Les digo por experiencia, son más críticos ellos que yo. Entonces, den esa oportunidad, que se evalúen y que se coevalúen, es decir, entre pares, que un equipo evalúa a otro. Les aseguro que podrán ser tan críticos o más críticos que lo que uno a veces como docente lo es. Después, ir adaptando la unidad, las actividades, etcétera, a las necesidades, a los intereses y a las habilidades de cada alumno, cada periodo, cada semestre, cada unidad e incluso dentro de la propia clase. Si me estoy dando cuenta que algo no está funcionando, hay que cambiarlo. Y todo esto nos sirve para organizarlo y maximizar así el compromiso y el aprendizaje efectivo. Esto lo vemos de una manera desarrollada en 2 partes. La parte 1, el camino. Tengo que trazar mi camino. Ya tengo mi objetivo, mi meta, mis estrategias, mis conocimientos. Ahora, ese camino, ¿hacia dónde los voy a llevar? Pues ya lo sabemos. Ahora, ¿de dónde parten? Eso no lo teníamos claro. Hay que saber de dónde parten y cómo va a ser ese camino. Y no solamente eso, que el alumno sepa por qué camino va a ir. Hay que asegurarnos esto. El alumno debe saber desde el día 1 de clase cuál es ese camino, por dónde lo vas a llevar. Aunque en el camino se hagan cambios, es necesario, pero lo tiene que tener claro. Porque en ese tenerlo claro, él mismo puede ofrecer sugerencias y a veces se deben de tomar en cuenta. No siempre, depende del objetivo. Y si el objetivo cambia por la sugerencia del alumno, no. Pero si el objetivo se nutre con las sugerencias de los alumnos en ese primer día de clases, se vale hacer cambios. Segundo, ¿cómo vamos a enganchar a los estudiantes? Es decir, ¿cómo los vamos a motivar? Voy a empezar con videos cada clase, cada tema, cada unidad. Voy a empezar con una imagen, con un meme, con una presentación, con una discusión. ¿Cómo los voy a motivar? Cada quien sabrá. Eso sí es muy estratégico de cada uno de nosotros y de la experiencia de nuestras clases. Y tercero, de la parte 1, es qué acciones tengo que desarrollar durante la clase. Pero fíjense, lo más importante es qué acciones va a hacer el alumno, no yo.
Yo oriento, yo soy el director de orquesta. Yo soy el que tengo la partitura. ¿Cómo quiero que el alumno interprete esa partitura? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, uno, ¿qué eventos ayudarán a que los estudiantes experimenten y exploren la gran idea que tenemos y las preguntas generadoras? Si juntamos más de un objetivo, pues obviamente tendremos más de una gran idea y más de una pregunta. ¿Cómo le vamos a hacer para que el alumno la experimente y la explore? Es decir, la viva en carne propia. Y segundo, ¿cómo voy a lograr que desarrollen las habilidades y los conocimientos que planteamos al inicio para que sirva que el alumno, con esas habilidades, con ese conocimiento y al desarrollar las grandes ideas y las grandes preguntas, pueda entonces alcanzar el objetivo de mi materia? En una segunda parte, vamos a ver cómo interactúa el alumno con el conocimiento. Primero, tengo que saber que el estudiante debe reflexionar y reconsiderar su aprendizaje, sus ideas previas, pero también darle chance de que lo vincule con su propio aprendizaje. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Y segundo, ¿cómo voy a guiarlos? Ojo, a guiarlos, no a darles la información, a guiarlos para que ellos puedan ensayar, es decir, experimentar en el salón el aprendizaje. Por más difícil que me digas, es que es una clase de historia porque le estoy dando la historia de Grecia y cómo funcionaba el pensamiento en esa época. Ok, ¿cómo van a vivir ellos esa época? ¿Qué ensayo, qué trabajo, qué video les va a permitir vivir eso? Tengo que revisar y definir el trabajo. También ellos mismos. Si mi trabajo es un ensayo, ¿cómo puedo irlo viendo? Si es un video, si es una presentación, si es una exposición, ¿cómo lo tienen que ir refinando? Ahora sí viene a mi parte. ¿Cómo yo, como profesor, como guía, como formador, voy a apoyar al alumno para presentar sus evidencias? Es decir, ¿cuál es mi labor en todo esto? ¿Cómo lo voy a apoyar? ¿Cómo lo voy a acompañar? ¿Cómo lo voy a orientar? No se trata de decir solamente soy el que le doy la presentación y listo. Tengo que estar con ellos, tengo que orientarlos. Mi clase se vuelve así un proyecto. Por eso las aprendizajes que habíamos visto en la fase 2. Como con el Flip Learning les voy a dejar cosas antes, durante la clase los voy a orientar y entonces ya la clase no es 100% conocimiento. La clase se vuelve práctica y entonces ahora sí, cómo me van a generar la evidencia y además cómo se van a autoevaluar su desarrollo de habilidades, conocimientos y comprensión de esas habilidades y conocimiento. Tercera parte, la reflexión. Y es una reflexión hacia nosotros. Cómo en el transcurso de mi clase ajusto y personalizo ese gran plan de aprendizaje para que logremos que todos los aprendizajes se den de manera efectiva y se motive el alumno. Pero no de algunos, de todos los estudiantes. Y lo más importante, como se los dije en la parte 1 y en la parte de Well 2, sin poner en riesgo los objetivos. Los objetivos no se mueven. Lo que puedo mover es todo lo demás. El camino para llegar al objetivo. Las estrategias, las actividades, las evidencias. Lo que no se vale es cambiar el objetivo. Si ese es mi objetivo, ¿cómo debo hacer que mi estudiante logre su objetivo? Si es un objetivo SMART, si es un objetivo claro, puntual y preciso para un semestre, se debe de lograr. Durante la clase se vale hacer ajustes, se tienen que hacer ajustes. Y finalmente, esos ajustes se van a dar sobre una secuencia. Es decir, con todo esto que ya tengo, ahora sí, ¿cómo lo ordeno para que haya coherencia y congruencia? Es decir, ¿cómo organizo y doy secuencia a esas actividades de aprendizaje, a esas acciones, para que el alumno, uno, se motive? Entonces tengo que vincular motivación con acciones, con secuencia, con proyecto, y se dé de manera efectiva el aprendizaje no de uno, no de algunos, de todos los estudiantes. Esto, en el Understanding by Design, se generan 4 ideas o 4 grandes ideas. Recuerden, el objetivo del Understanding by Design es una planeación adecuada al estudiante y al aterrizaje. Esas 4 grandes ideas son el diseño invertido, es decir, planeación invertida, vamos del objetivo a las acciones y no al revés, de las acciones al objetivo. La transferencia como meta, si recuerdan en la primera parte, en la primera fase, teníamos el objetivo y de ahí la transferencia, es decir, cómo lograr que el alumno pueda transferir ese objetivo a su vida cotidiana. Después las grandes ideas. Entonces, ¿cómo aprendemos a través de grandes ideas? Y finalmente todo esto me va a dar un aprendizaje significativo. No conocimientos, no habilidades, sino aprendizaje significativo, que es
la unión de estos dos. Ahora, vamos a explicar por qué es importante y qué pasa si no pasa la gran idea. El diseño invertido es importante porque los planes necesitan estar bien alineados para ser efectivos. Si no los hacemos efectivos, no tendrán esa importancia. Les pido una disculpa de antemano por el error de redacción ahí en efectivos en lugar de efectivos. ¿Qué pasa si esto no se da? Pues se cometen dos pecados. Primero hay una actividad sin sentido y una cobertura del plan que es cubrirlo por cubrirlo y no una estructura, un sentido, una lógica. Segundo, la transferencia como meta. ¿Por qué es importante? Porque es la esencia del aprendizaje y la idea de la universidad. Los alumnos vienen a transferir sus aprendizajes, a poderlos aplicar en su vida cotidiana y que el día de mañana que dejen la universidad sean grandes personas y grandes empresarios. O grandes médicos, o grandes economistas, o grandes arquitectos, o grandes lo que quieran. Si no pasa esto, los estudiantes no aplican el aprendizaje. Tenemos que lograr la transferencia, aplicar el aprendizaje a la vida cotidiana el día de mañana, empezando hoy. Tercero, aprendiendo a través de grandes ideas. ¿Por qué es importante? Porque es como se logra la transferencia. Si no hay esas conexiones entre el aprendizaje, entre esas grandes ideas, solamente son aprendizajes dados. Son aprendizajes de una presentación que les di a los alumnos. No se trata de eso, se trata de que haya conexiones entre el aprendizaje. Lo que sabía el alumno con lo que estamos viendo, con lo que va a aplicar en su vida. Si no se da esto, es un aprendizaje fragmentado, que es mucho más difícil para el alumno y menos atractivo. Una diapositiva cada clase, sin discusión, sin análisis, sin experimentación, no tiene sentido. Y finalmente un aprendizaje significativo. ¿Por qué es importante? Porque engancha a los alumnos. ¿A qué los engancha? A la clase, a que se metan, a que vivan la clase. Y los invita a ir más allá. Porque si no, los planes se vuelven ineficientes. Yo sé que este trabajo es muy duro, es arduo, pero te garantizo que una vez que lo hagas, solo es cosa de seguir ejercitándolo. Es una vuelta de tuerca, es solo un pasito más. ¿Lo tengo que hacer constantemente? Sí, pero yo sé que tú puedes, yo sé que tú lo vas a lograr. Cualquier cosa me pongo a tus órdenes. Mil gracias por verme y estoy para servirte. Saludos.